Justicia y Prácticas Culturales en el Mundo Contemporáneo, GAPA-UNAM. Entonces agradecemos a la de GAPA por el apoyo, el esfuerzo por hacer el libro, y al Comité Editorial de Acatlán por la difusión y el apoyo en esta presentación. Bueno, entonces empezamos con la presentación de la maestra Sandra Isabel Cervantes. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudiante del doctorado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía de la UNAM, profesora de asignatura del Colegio de Pedagogía y de la FES Acatlán, y imparte el taller de Comunicación Educativa y Sociología de Educación. Cuenta con experiencia como docente en línea y como docente de educación comunitaria. Entre sus principales publicaciones está Procesos de Subjetivación en Educación Virtual, Aproximaciones desde Foucault, en el libro Innovación Educativa entre Tecnología y Cultura, Sociedades de Control y Educación Virtual, que se publicó en la revista Reflexiones Marginales en el 2022, y asimismo es participante en el proyecto de investigación Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas sobre Tecnología y Salud. Adelante. Listo. Buenos días a todos, gracias por su asistencia, y a los organizadores, la maestra Caterina y maestro Gabriel, gracias por la organización y por la invitación. También, por supuesto, gracias a los editores por reunirnos con el propósito de platicarles un poco sobre este libro. Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí con tan queridos y admirados profesores, incluyendo a la doctora Claudia Pontón. Y bueno, antes de hablarles del contenido de este libro, me gustaría compartirles un grato recuerdo sobre el mismo. El libro que hoy presentamos es producto de un proyecto de investigación e innovación tecnológica grupal. Parte de ese proyecto fue la integración y desarrollo de un seminario titulado Justicia y Prácticas Culturales en el Mundo Contemporáneo. En ese seminario compartíamos espacio compañeros y colegas de distintas disciplinas y grados académicos. Habíamos sociólogos, pedagogos e incluso abogados, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de la FES Acatlán y de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. El tema o hilo conductor de las sesiones era la justicia. Leímos y debatimos a partir de diferentes autores que escribieron sobre el tema o que nos daban elementos para hablar de ellos. Por ejemplo, vienen a mi mente John Stuart Mill, Paul Ricoeur y Michel Foucault. Con lo anteriormente, en toda un informe de actividades, lo que busco es transmitir de qué forma se fue creando el libro del que hoy les hablaré. Al mismo tiempo de hacer un reconocimiento y agradecimiento al trabajo y a las consideraciones de los editores del libro, mismos que han sido y son mis profesores, y tanto a mí como a otros compañeros nos han apoyado para incursionar en el mundo de la investigación. Esto último lo menciono a propósito del libro que hoy nos reúne, ya que parte de los debates, diálogos, pensamientos o cuestionamientos que se entablaban y desprendían en y por el seminario del que les he hablado, están plasmados en este libro. Por todo lo anterior, para mí es muy grato leer y compartir un poco de algunos capítulos que compañeros del seminario escribieron, pues es recordar aquellas sesiones de las que a veces salía con dolor de cabeza, con muchas preguntas y otras miradas de la realidad o realidades en torno a la tan deseada o cuestionada justicia. El libro consta de 11 capítulos. Cada uno puede parecer una mirada diferente sobre aquello que entendemos por justicia. Pienso que leer este libro es como adentrarte en una plática sobre un tema que da para debatir y dialogar por horas, pasando por muchos sitios y terminando quizás con más preguntas que respuestas. Les hablaré sobre alguno de estos capítulos con la intención de compartir lo que a mí me resultó interesante, pero con esto no quiero decir que aquello que dejo fuera no lo sea, sino que espero que ustedes puedan tener el acercamiento a ello. El libro Justicia y Prácticas Culturales Contemporáneas, Figuras del Pensamiento, abre con el capítulo titulado Ilusión de Justicia, una lectura de Perelman, escrito por el doctor Marco Jiménez. El autor inicia haciendo una comparativa entre la palabra ilusión, y la palabra justicia. Resulta interesante la propuesta del autor y pensar en la palabra justicia al leer las 4 acepciones que tiene la palabra ilusión en el diccionario, las cuales son: 1.
concepto, imagen o representación sin verdadera realidad sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Segundo, esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Tercero, viva complacencia en una persona, una cosa, una tarea, etc. Y cuarto, ironía viva y picante. Lo que resulta interesante es que esas son las acepciones de la palabra ilusión, pero si pensamos en la palabra justicia, es todavía más interesante. Por supuesto que pensar en la justicia y en la ilusión como producto de la imaginación que engaña los sentidos no excluye al pensamiento lógico o a la razón. Al mismo tiempo, la ilusión y la justicia como esperanza no se trata de un simple deseo, sino que nos remite a pensar en lo que alguna vez existió. La ilusión de justicia o la propia justicia no es un engaño o un falso anhelo, aunque claro que tanto la ilusión como la justicia sí pueden engañar y distorsionar la verdad. Como dice el doctor Jiménez, abro cita, como cuando del enamoramiento se trata, se piensa y se siente que aquello por lo que hay ilusión es bueno, noble, bello, honesto, irreprochable. Por lo que ¿quién podría manifestarse en contra de la justicia, de lo justo? ¿Quién podría abogar en contra de la libertad y de la belleza? Lo que resulta interesante es que al remitirnos a la palabra justicia, no solamente hay que asociarla con esa parte nueva o buena o deseable que se liga con la ilusión, pues también está íntimamente asociada con la venganza, la violencia, la traición, la guerra, la dominación, el castigo, el sufrimiento y la muerte. Existe entonces una tensión que parece constituir a toda justicia, ya sea la llamada justicia divina, por ejemplo, o la justicia terrenal. A lo largo de este capítulo se presentan algunas interrogantes como las siguientes. ¿Es posible una teoría de la justicia que, apartándose de las exigencias universales y absolutas, a partir de arbitrariedades, pueda producir aspectos prácticos y acciones razonables justas? O dicho de otra manera, ¿es posible una teoría de la justicia que no busque establecer mediante la razón deductiva, la evidencia empírica o formal sus principios? Este texto del que les estoy hablando está dividido en dos apartados. En el primero se presenta de manera general tres formas de aproximación a la justicia. Primero, desde algunas reflexiones filosóficas. En segundo término, el autor pone atención a las dificultades que el derecho o las leyes revelan con respecto al concepto de justicia. Y en tercer lugar, el autor recupera algunos elementos críticos del pensamiento social desde perspectivas teóricas, esto para abordar la cuestión de la justicia. En el segundo apartado, el doctor Jiménez hace una presentación del pensamiento filosófico de Perelman. Se centra particularmente en su obra de la justicia, donde Perelman expresa de manera clara y sintética la relevancia de la retórica epidéptica. Este capítulo, como apertura del libro, es una invitación a pensar y debatir aquello que es la justicia en nuestra época desde un pensamiento jurídico-filosófico. Por otro lado, dentro de la selección que hice de capítulos, también al inicio del libro, que cabe destacar que el libro también tiene dos divisiones. En esta primera, encontramos además de estos capítulos, otros tantos que están más enfocados, digamos que a la parte teórica. En ambos apartados se habla desde la teoría, pero quizás el segundo copilado dentro del libro es un poco más a partir de ciertas prácticas. Y por otro lado, les decía, también dentro de este libro, al inicio encontramos el capítulo titulado Justicia en el mercado viviente, formación de sujetos en el neoliberalismo. La autora es la doctora Ana Valle, quien propone que el mundo encara el oxímoron de hacer una defensa de la vida con una efectiva producción de muerte, en donde la política y la vida se integran con un vínculo económico. Es decir, en palabras de la autora pareciera que, abro cita, toda política de vida amenaza con una acción de muerte, al mismo tiempo que toda política de muerte es una acción vital. Economía política del mercado y justicia gobiernan la vida, y es decir, se trata de un control de la vida o la vida se impone sobre cualquier justicia y economía política del mercado, o ambas. En ese sentido, la justicia también podemos pensarla
como aquello que parece estar del lado de las políticas de vida, pero con la economía política de mercado como quien dicta las reglas del juego político para mantener la vida. En este capítulo, la doctora Valle se interroga por las prácticas de justicia que existen en la economía política del mercado y que, a su vez, conforman a los sujetos que viven en el neoliberalismo. Se parte de que no hay una idea universal de justicia, que sea lo que nos permita dictar qué es justo o qué es injusto, por lo que se habla más bien de prácticas de justicia. Este capítulo nos permite aproximarnos a prácticas de justicia desde una lectura Foucault con nociones importantes como biopolítica y biopoder, y desde ese posicionamiento teórico, la autora nos hace pensar en lo que se produce en el neoliberalismo, particularmente en qué es lo que producen las prácticas de justicia neoliberal y qué habría que reconsiderar de ellas en términos de producción de vida. Es importante destacar que la postura de la doctora Valle no es desde una sentencia al neoliberalismo como algo malo, pero tampoco de una defensa a un neoliberalismo bueno, sino que nos invita a cuestionar qué se produce y qué procesos de subjetivación provoca el neoliberalismo. Lo mismo en el caso de la justicia y las prácticas de justicia, mejor dicho. Además de la reflexión teórica de Foucault, la autora guía este texto a partir de Klosowski, para pensar la vida en torno a la fabricación, utilidad y producción de subjetividades neoliberales. La autora divide su texto en 3 apartados. En el primero se aborda la justicia como un régimen de verdad y de mercado, esto desde Foucault. Hace una revisión de prácticas de justicia en el medioevo, en las sociedades disciplinarias y en el liberalismo. Después de ello, en el segundo apartado, analiza las prácticas de justicia en el neoliberalismo alemán y norteamericano. Destaca que en el neoliberalismo alemán se acepta que la justicia está en función de la competencia, el monopolio, la política social y la incidencia en la agricultura como mercado. Por su parte, en el neoliberalismo norteamericano, la justicia más bien se vincula con una teoría del capital humano y con la criminalidad. Respecto a las prácticas de justicia, nos dice la autora que, a prosita, se asume que en el medioevo lo justo es la estabilidad de los precios en el mercado. En las sociedades disciplinarias, lo justo es reformar al sujeto anormal en sujeto productivo. En el liberalismo, lo justo es la intervención adecuada del Estado y del mercado. Y en el neoliberalismo, lo justo es la seguridad del mercado y la permanencia del mercado. Cierro cita. Finalmente, en el tercer apartado se reflexiona respecto a la relación entre justicia, mercado y vida. Derivado de esta reflexión, la doctora Valle afirma que las prácticas de justicia actúan en los procesos de subjetivación en tanto, primero, el sujeto es moneda viviente, ya que existe la inestabilidad, deuda y gasto de la vida, que son oportunidades para superar la propia decadencia. Y segundo, los sentidos del cuerpo del sujeto, como instrumentos y potencias vitales, son arrojados y forjados en la fabricación de la propia existencia. Fue complicado decidir de qué capítulos hablar el día de hoy, pues cada uno de ellos es relevante e interesante. No obstante, y quizás arbitrariamente, seleccioné, además de los capítulos anteriores, uno más, escrito por los maestros Gabriel Macías y Caterine Traslaviña. Este capítulo se titula Nos han dado la tierra, la justicia como reparto de lo sensible. Los autores analizan la justicia en la práctica política, así como sus dimensiones estéticas desde la categoría reparto de lo sensible, que es utilizada por el filósofo francés Rancière. La tesis de los maestros Macías y Traslaviña es que la justicia en la práctica política es una especie de repartición estética particular, donde para que la ciudad esté ordenada, ciertos cuerpos deben hacer solo lo que les es propio. Esto de acuerdo a sus capacidades y naturaleza. En este texto, los autores recuperan referentes literarios como Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo, y experiencias de vida de Diógenes de Sinope y Antonio Gramsci, para analizar que a partir del reparto de lo sensible hay prácticas políticas que atentan contra el debido funcionamiento y organización de la ciudad,
Dichas prácticas, desde la mirada de la justicia, se ven como formas de participación que llevan un signo de incapacidad y amenaza. Los autores dividen su texto en 4 apartados. En el primero, analizan la figura del perro en la política. Para ello retoman las experiencias antes mencionadas, las de Diógenes, de Sinope y las de Antonio Gramsci. En el segundo apartado, recuperan consideraciones generales del pensamiento de Jean Rancière sobre el problema de la domesticación de la política como medio de la filosofía. Para en el tercer apartado, profundizan la noción de reparto de lo sensible como un asunto de justicia. Es así como dan cuenta de cómo tanto la palabra del pueblo en Nos han dado la tierra como las prácticas políticas de Gramsci y Diógenes de Sinope resultan escandalosas en el marco de los valores y los sentidos de justicia de su época. Los autores cierran su capítulo con algunas reflexiones sobre el mote de perro, que se le da al filósofo cínico y al pensador marxista, al ser considerados como incapaces para participar en los asuntos políticos, según el reparto de lo sensible, pues se representan y se presentan contrarios de lo que se consideran como prácticas de justicia en los asuntos políticos. Una vez mencionado lo anterior, espero haber despertado curiosidad por leer directamente a los autores de los que ya les he hablado y por acercarse a aquellos a los que no he mencionado, pero que con sus textos nos hacen preguntarnos a propósito de la justicia sobre temas como el derecho, la violencia, la melancolía, el populismo, el medio ambiente, el narcotráfico y redes sociales, por mencionar algunos, el libro en su conjunto pues, nos provoca pensar a la justicia como prácticas culturales. Cierro sin no antes invitarlos a unirse también a este diálogo que es el libro, en donde se entabla justo este diálogo entre autores con gigantes y pensadores a propósito o con el pretexto de pensar la justicia. Gracias. Agradecemos a la maestra Sandra Cervantes su participación. Damos paso ahora a la presentación de la doctora Claudia Portón. Ella es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se desempeña como investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación, en ISUL, de la UNAM, en el área de Teoría y Pensamiento Educativo. Es profesora del Colegio de Pedagogía y del Programa de Posgrado de Pedagogía en la UNAM. Fue coordinadora del Programa de Posgrado de Pedagogía por los periodos 2014 a 2017 y de 2017 a 2020. Sus principales líneas de investigación son delimitación y problemática teórica del campo educativo en México, prácticas y procesos de formación del posgrado universitario, identidad docente y formación profesional de estudiantes universitarios, filosofía, teoría y campo de la educación. Asimismo es miembro de la Asociación Francófona Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación, con sede en México, y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE. Ha escrito en más de 20 publicaciones como autora y coautora de libros y revistas de investigación educativa. Le agradecemos a la profesora Claudia Portón su participación. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a presentar, igual que la maestra Sandra, pero esta es pareja con colegas queridos y que hemos trabajado tantos años juntos. Marco, Ana, el profesor Gabriel, Sandra, muchas gracias. Me siento en un ambiente de trabajo académico que para nosotros es muy normal el compartir reflexiones que de alguna manera ahorita vemos de manera concreta en un libro, pero que son reflexiones que nutren nuestra vida académica permanente. Siempre estamos tratando de compartir referentes analíticos, teóricos, conceptuales, con teóricos contemporáneos o clásicos que nos permitan entender la complejidad de la realidad social en la cual estamos. Voy a ajustarme a terminar la lectura para no abusar del tiempo. Agradezco la invitación de los maestros Gabriel Macías, profesor del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, y Catherine Traslaviña, estudiante de doctorado del Programa de Posgrado de Pedagogía de la UNAM. A esta memorable Feria Internacional del Libro del Palacio de Librería para presentar el libro Justicia y Prácticas Culturales Contemporáneas, Figuras del Pensamiento sobre lo Social,
editado por los colegas Marco Antonio Jiménez y Ana María Valle en el 2020. Se trata de un proyecto editorial que integra dos apartados. El primero, titulado Justicia y Figuras del Pensamiento, conformado por 6 capítulos, y el segundo, Justicia y Prácticas Culturales, que incluye 5 capítulos. El eje transversal del libro da cuenta del tema de la justicia y de sus múltiples dimensiones. Un primer aspecto que resalto de este libro es que convoca a diferentes autores, investigadores, profesores y estudiantes con intereses temáticos diversos, pero que a todos y a todas los une en una cosmovisión compartida vinculadas con perspectivas filosóficas y sociopolíticas relevantes. Me parece importante destacar también que este libro hace evidente que los diferentes autores que colaboran en él comparten un proceso de acompañamiento de sus trayectorias escolares, profesionales y académicas. Este es el tipo de libros que nos invitan a pensar y a reflexionar de manera pausada y autocrítica. Y en esta presentación me gustaría compartir con ustedes 3 pausas reflexivas que derivan de su lectura. La primera refiere al estilo analítico de los editores del libro, quienes se caracterizan por ser investigadores y profesores que a partir de una mirada muy peculiar y un agudo y enfoque analítico y crítico, han logrado tejer dimensiones difícilmente compatibles entre los márgenes y fronteras disciplinarias, académicas, político-institucionales, socioculturales y éticas. Sus respectivas trayectorias académicas y de investigación se caracterizan no solo por los debates incorporados en sus publicaciones, sino también por el compromiso con la docencia y la formación de nuevos investigadores. Lo anterior se refleja con claridad en la estructura de este libro, en donde convocan como autores a investigadores en formación y profesionales vinculados con la educación y con las ciencias sociales, que en algún momento fueron becarios o ayudantes de investigación. De forma paralela, su posicionamiento frente a la realidad y al conocimiento les ha permitido delinear y fortalecer una plataforma teórica, conceptual, metodológica y analítica para el abordaje de problemáticas vinculadas con los grandes debates filosóficos tradicionales y contemporáneos relacionados con el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades en general y de forma específica con el ámbito de la investigación educativa. Segunda pausa reflexiva. Esta remite a los temas de interés abordados por los autores y autoras de este libro, sin dejar de lado, por supuesto, que a la mayoría de ellos los conozco de forma personal y comparto además un referente de actitud, personalidad y empatía académica. Sin temor a equivocarme, puedo decir que junto con los autores mantengo y asumo un compromiso permanente con las dimensiones teóricas, conceptuales, históricas, institucionales y éticas relacionadas con temas muy diversos, como lo referente a los procesos de configuración identitaria y las políticas de reconocimiento, la incorporación de rutas alternas relativas a la constitución de nuevas subjetividades, una apuesta a los conocimientos de frontera, el reconocimiento de la diversidad y los movimientos sociales, el análisis de la alteridad como un detonante filosófico, el sentido del horizonte como posibilidad analítica, la recuperación del análisis literario y el pensamiento de autores clásicos como dispositivos de problematización e interrogación de la realidad, entre otros temas más. Y objetos que no solamente nos han exigido una lectura multireferencial, sino también una articulación analítica entre una pluralidad de perspectivas de investigación, como son la antropología social, las diferentes posturas de la pedagogía crítica, la filosofía política, la sociología crítica, el psicoanálisis, entre otros, que en su conjunto, esta articulación delinea aportaciones que integradas en cierto espacio epistémico forman una postura ético-política que caracteriza nuestro actuar, ser y sentir académico. Tercera pausa reflexiva. Esta recupera la dimensión formativa de diálogo, interlocución, discusión, formación, debate y análisis entre pares.
Debo reconocer que la lectura de este libro me permitió construir desde otra mirada u horizonte epistémico y ontológico acercamientos a temas muy complejos relacionados con los siguientes aspectos. Y voy a hacer igual que la maestra Sandra, a recuperar algunos que me parece importante y que recupero, por supuesto, de los autores del libro. Uno tiene que ver con el reto de asumir desafíos epistemológicos y epistémicos frente a los múltiples significados y niveles de interpretación de la realidad sociohistórica. Este es un desafío que exige que reconozcamos que la teoría tiene diferentes usos, entendida como un dispositivo que emplaza la realidad y la coloca en una tensión permanente. Reconocer e identificar, por ejemplo, que la palabra justicia se encuentra asociada con la venganza, la violencia, la traición, la guerra, la dominación, el castigo, el sufrimiento o incluso la muerte, que es una cita del doctor Marco, resaltando que la justicia funciona más como una ilusión que de una supuesta igualdad social frente a su imperativo como un bien universal. O plantear que no hay un ideal o una idea universal de justicia que nos permita conocer con cierta nitidez qué es justo o qué es injusto, en el marco de un ejercicio del poder en donde la llamada economía política del mercado pone en juego y en riesgo nuestra propia vida, soportadas por prácticas de justicia inmersas en una reproducción de sujetos dóciles y utilitarios. O hacer evidente que el derecho es solo una técnica de poder soportado por un sistema normativo vinculado con el ejercicio de la autoridad, haciendo indudable que los saberes y conocimientos jurídicos operan como mecanismos de preservación de los intereses de quienes controlan el poder, valiéndose de la fuerza y de la violencia para garantizarlos. Pensar, por ejemplo, a la justicia como parte de una melancolía, el abandono o la pérdida, me parece un planteamiento novedoso pero preocupante. En palabras de Villamil, uno de los autores de este libro, lo cito: la justicia como efecto de la experiencia de insatisfacción alude a lo que debe ser y no es, lo que se desea pero no se obtiene, lo que está ahí señalado pero falla, lo que en el ideal cultural está consagrado pero en la práctica constituye falla o déficit. Cierro la cita. Lo anterior resalta la idea de ilusión de justicia como un referente de tensión al pensarla como un engaño a los sentidos, pero también como una esperanza. Los diferentes capítulos que conforman este libro nos recuerdan de forma recurrente que la interpretación de las normas y sus dimensiones jurídicas han tenido un desarrollo complejo en la historia de la filosofía del derecho. Otro aspecto por resaltar de este libro es que problematiza a la justicia más allá del ámbito formal e institucional, centrado por lo regular en la eficiencia de las leyes y de sus cánones interpretativos. Al contrario de lo que podemos encontrar en muchos otros libros relativos a este tema, los autores y autoras resaltan aspectos como, por ejemplo, las posibilidades que abre la justicia transnacional para enfrentar la violación a los derechos humanos, derivados de estilos políticos populistas a partir de la ruptura de los dogmas instrumentados por la teoría política que afirma la inviabilidad del vínculo entre la justicia y la soberanía democrática, o pensar a la justicia como distribución de las consecuencias climáticas o como diseño de una nueva forma climática en lo terrestre, o más aún, recuperar una tradición histórica filosófica como la del cinismo, identificada como una escuela de la sabiduría que caracterizó la desvergüenza del pensamiento, la insolencia de la palabra y el descaro de los gestos como una búsqueda de confrontación hacia los valores dogmáticos. En su conjunto, este libro incluye contribuciones importantes sobre temas diversos como el vínculo entre la justicia y las redes sociales, o la búsqueda de la justicia en las sociedades modernas frente a la pérdida de credibilidad y la desconfianza de las instancias que imparten justicia. Estos tópicos de gran impacto y compromiso ético y político se analizan recuperando marcos conceptuales de autores clásicos y contemporáneos que responden a temporalidades históricas y socioculturales diferentes, pero que al mismo tiempo son complementarias. Recomiendo la lectura de este libro
precisamente porque nos lleva a hacer un ejercicio de autorreflexión crítica como posibilidad de superar visiones simplistas o reduccionistas vinculadas con un tema complejo y ambiguo como es la justicia y sus formas de impartirla. Finalmente, no podemos negar que el derecho como tal es un constructo social de carácter político y la justicia y el derecho son parte de nuestra narrativa histórica. Los autores y sus argumentos analíticos enfatizan, por ejemplo, que en el régimen se establecen las relaciones entre las leyes teóricas, prácticas y normativas con los hechos y los valores que no actúan siempre de manera lógica y regular y que la justicia formal implica la aplicación correcta de la regla a todos los seres pertenecientes a una misma categoría. Y en este marco, la regla es la regla porque es lógica, porque es racional, no porque sea buena, convincente, beneficiosa, mala o razonable. Por lo que la aplicación de la regla también tiene un fundamento arbitrario, ya que obedece a consideraciones valorativas de una determinada sociedad o estado de cosas. En este marco de ideas conviene recordar que los sistemas normativos corresponden a un contexto histórico y a determinadas construcciones jurídicas. Otra discusión interesante a la que nos llevan los autores de este libro refiere a la relación entre el derecho y la justicia. Consideran que esta da cuenta de un vínculo de asimetría recíproca en pugna permanente que nos hace reflexionar en los ordenamientos legales como prácticas destinadas a garantizar la continuidad del poder. En este sentido, los derechos impuestos en los ordenamientos jurídicos están siempre en permanente riesgo, en tanto que los saberes y conocimientos jurídicos operan como mecanismos de preservación de los intereses de quienes tienen en ese momento el control del poder, valiéndose muchas veces de la fuerza para garantizarlo. Y en nuestro país sobran ejemplos de esto. En este marco conviene recordar también que el derecho se justifica con sus propias finalidades, a partir de las cuales se da por hecho la existencia de una verdad, estableciéndose un vínculo entre la idea de una seguridad jurídica y la verdad. Cierro mi comentario señalando que este libro en general me convocó a hacer un recorrido histórico retrospectivo sobre acontecimientos muy importantes que aún siguen siendo parte del debate político en nuestro país. Y todos ellos tienen que ver con el ejercicio de la justicia y la esperada y añorada seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos. Recordemos la década de los 60 del siglo pasado. Esta década nos recuerda la llamada Guerra Sucia Mexicana en contra de movimientos de guerrilla en el estado de Guerrero, que delimió el tema del narcotráfico como un asunto central de la política exterior con los Estados Unidos. O recordemos los ajustes políticos por medio de los asesinatos de figuras como Colosio o Ruiz Massieu, o el manejo político y mediático del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el viejo y creciente problema referente a la trata de personas, la prostitución, el problema de la pornografía infantil, el tráfico de órganos, las permanentes denuncias contra militares por agresiones cometidas contra la población civil, el tráfico de armas, los continuos abusos policíacos y militares en nuestro país, la práctica de la tortura como un mecanismo para garantizar supuestas confesiones, los numerosos atentados en contra de la libertad de expresión, las agresiones contra migrantes y la violación de las garantías de las poblaciones indígenas, las negociaciones permanentes entre los diferentes cárteles de las drogas y los funcionarios públicos. Todo lo anterior, lo único que refuerza es que con independencia de los diferentes perfiles de gobierno de nuestro país, aún sigue ausente un compromiso serio que garantice el respeto a los derechos fundamentales de los y las ciudadanas en México. Por todo lo anterior, recomiendo ampliamente la lectura de este libro y gracias por su escucha. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Claudia Pontón y a la profesora Sandra Cervantes. También agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro por su apoyo, no solamente
previo, sino durante todo el momento de la presentación, muy, muy importante. Agradezco yo personalmente a mis estudiantes, a nuestros estudiantes de filosofía de la educación, de investigación educativa, algunos estudiantes de didáctica, su presencia. Bueno, en ese sentido, pasamos a una ronda de preguntas. Si hubiera una preguntas, les pedimos, porque el tiempo es muy pequeño, que fueran lo más sintéticas posibles, de tal manera que podamos regresar a cerrar la mesa con el comentario de los editores del libro, la profesora Ana María Valle y el profesor Marco Jiménez. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Si lo van pensando, mientras damos paso, porque tenemos muy poco tiempo, damos paso a los editores del libro. Gracias, Gabriel, gracias a todos, a todas por estar aquí presentes. La verdad que es bastante emotivo ver tantos jóvenes, como ya lo dijo Gabriel, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Pedagogía y algunas otras personas que nos acompañan. Realmente es bastante emocionante. Yo sé que ustedes ya saben bien, perfectamente bien qué es la justicia, no tienen nada que preguntar, no hay ningún problema. Yo no me quiero entretener, también quiero agradecer a la Unidad de Servicios Editoriales de Acatlán, a la licenciada Norma que nos acompaña, y que gracias también a ellos, como ya lo dijo Gabriel, pues es posible este tipo de reuniones. No quiero profundizar mucho, simplemente para ver si se animan a decir algo. Ya la doctora Claudia y Sandra han hecho una exposición bastante, pues, lo más breve que se puede, pero al mismo tiempo lo más completa del libro. Les recomendamos que lo compren, que lo consulten. Creo que el tema de la justicia, más allá de que el propio concepto pueda ser un concepto un poco abstracto, metafísico, no deja de estar presente, ¿no? Sabemos perfectamente bien, como dice por ahí alguien, que lo que conocemos como la Suprema Corte de Justicia, pues no debería llamarse Corte de Justicia, la que tenemos aquí en México, ¿no? Sino, en el mejor de los casos, Suprema Corte de Derecho, ¿no? Vamos a quién sabe qué quiere decir, son cosas distintas. Todos los días vemos cómo lo que pensamos que es justicia es cancelado, es roto, ha sido usado de manera corrupta. Y sin embargo, pues aquí estamos, aquí está la universidad, aquí estamos nosotros, a pesar de estas complicaciones que tenemos, pero pues es todo lo que yo les quiero decir, agradecerles su presencia y agradecerles aquí a los ponentes, a Gabriel, a Ana, a Sandra y a la doctora Claudia por sus palabras. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, que justo verte aquí junto a Claudia, querida colega, amiga, Gabriel y Caterine, gracias por todo el esfuerzo y el entusiasmo por organizar esto, a Marco por ser cómplice siempre de estas travesías. Y yo quisiera nada más hacer, por supuesto a todos ustedes que están aquí en un domingo complicado, ahí lo dejo, a propósito de los temas de las prácticas culturales, no sé si de la justicia, pero sí de las prácticas culturales. Y respecto a eso yo quisiera nada más como me decía un estudiante antes de ingresar, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Y un poco en este escenario quisiera nada más como compartir una reflexión que es en realidad el subtítulo del libro, Figuras del pensamiento sobre lo social. Y que un recinto como este de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que si algunos de ustedes han visto, yo al menos no me había percatado que alrededor del Palacio de Minería, en la acera, en la banqueta, están en diferentes momentos el escudo de la UNAM, en la banqueta. Uno va caminando y ve ahí un poco la universidad o el escudo de la UNAM, y ahí yo quisiera hacer la reflexión respecto a estas cuestiones de figuras del pensamiento. Si algo nos convoca o debiera convocar la universidad,
es más allá de un poco lo que Claudia y Sandra planteaban al principio o durante su presentación, de decir esta práctica es justo, esto es injusto, estoy de acuerdo, es blanco, es negro y demás. Lo que convoca a la universidad es el pensamiento, o debiera provocar el pensamiento, y con ello la crítica, la reflexión, el desacuerdo, en el sentido de lo que puede producir estar en desacuerdo a partir del pensamiento. Y me parece ahí que así quizá como, no lo digo tan no sé, tan de blanco y negro, que así como un médico está en la consulta médica o en el quirófano y tal, pero termina la operación quirúrgica o termina la consulta, él se quita su bata, su estetoscopio y sigue. Los que nos dedicamos a las humanidades, pedagogía, historia, filosofía, en fin, letras, no nos quitamos, y las ciencias sociales también incluidas, sociología, economía y demás, no nos quitamos nuestra bata y nuestro estetoscopio y sigue la vida, sino que nuestra propia piel está siempre con nosotros en el pensamiento y la crítica, ¿no? O sea, ¿cómo ve un sociólogo o cómo ve una pedagoga o cómo ve la gente que nos dedicamos a pensar lo social, a hacer figuras del pensamiento, camino acá, hoy por ejemplo, ¿no? Con esto que está ahora, se ha convocado en el Zócalo de nuestra ciudad? No lo vemos con los mismos ojos, no sé si es, más allá de estar de acuerdo o desacuerdo, insisto, creo que lo que planteaba Claudia al final, de estos ejemplos de prostitución infantil, de narcotráfico, etcétera, y lo que ha vivido nuestro país en las últimas semanas, sin duda son provocaciones, aguijoneos al pensamiento. Intentar pensar lo que pasa en el mundo, en nuestra ciudad, en el país, creo que esa es una convocatoria que siempre, desde mi punto de vista, debiera hacer la universidad, ¿no? El lugar de la universidad en los temas de la justicia y las prácticas culturales me parece siempre necesario, y ahora quizá le pondría yo urgente, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, es un gusto estar acá con ustedes celebrando las figuras del pensamiento sobre lo social. Muchas gracias. Agradecemos a los profesores Marco Jiménez y Ana Valle, editores del libro Justicia y Prácticas Culturales Contemporáneas, sus palabras. Todavía hay un poco de tiempo por si hubiera alguna intervención por parte de ustedes. Si no, vamos cerrando porque tenemos que cerrar a las 11:45. ¿Sí? Bueno, yo quiero comentar dos cosas aprovechando, bueno, no siempre debe hacer este moderador, pero quiero aprovechar dos cosas en relación con lo que se ha dicho acá, tanto en las intervenciones de las profesoras Sandra y Claudia, y lo que ya dijeron los profesores Marco y Ana, es el tema de lo que está detrás en relación con esta producción del pensamiento y la producción de figuras del pensamiento. Una es nuevamente agradecer a la Dirección de Asuntos del Personal Académico por el proyecto. Es parte de un proyecto de investigación de un papel que en el 2008-2010 estaba en relación con justicia, se llamaba Justicia y Prácticas Culturales en el Mundo Contemporáneo. Digamos, este es un esfuerzo de carácter también institucional de lo que la propia universidad hace en relación con ello. La otra es el carácter que ya resaltaba la profesora Claudia Pontón, de prácticas de formación e investigación, la oportunidad que los profesores Marco y Ana nos dan a jóvenes y no tan jóvenes investigadores. Me parece que es algo importante, y también el carácter colectivo del texto, es decir, lleva mucha discusión detrás. Resaltaba Claudia, Sandra, el tema de los dolores de cabeza que nos daban en los seminarios y que nos siguen dando, pero como dice muy bien la profesora Ana, pues no, aún en el seminario y fuera del seminario no podemos seguir, no podemos dejar de hacer esto que es el tema del pensamiento. Lo otro que quiero resaltar es la presencia de ustedes como estudiantes, porque ahí está, digamos, el camino trazado. Muchas cosas que hemos platicado tanto en la clase con la profesora Ana María como en mi clase sobre la importancia de la teoría,
bueno, aquí está, digamos, la relevancia de la teoría, como decía muy bien la profesora Claudia Pontón, no solamente para repetir a los clásicos o a los contemporáneos, sino una manera de provocar la realidad, de intentar pensar de otra manera, y en este caso con el tema de la justicia, que de por sí es un tema como que se presta para cuestiones de carácter ideológico, político, que pueden estar, digamos, como circunscritas en un sentido muy metafísico, ¿no? Y bueno, pues si no hay más, cerrar, no sé si las presentadoras tienen alguna otra palabra. Yo quisiera más bien retomar algo rápidamente, que es el tema de los precios. Nuevamente, el libro está a la venta afuera, tienen que salir por esta puerta y si quieren obtener el libro, salir por esta puerta y regresar a la entrada. Entonces, está ahí a la venta. Con la gente que muy amablemente nos acompaña de la editorial de Acatlán, y también está en el patio 5 en un costo de 200 pesos con su credencial. Entonces, por si tienen interés en adquirirlo, adelante. Es un libro editado por la FES Acatlán. Entonces, bueno, los que están aquí son de muestra. En realidad la venta está acá afuera y en el patio. Bueno, les agradecemos la presencia. Queremos hacer un comercial para el próximo martes. Se va a las 3, de 3 a 3:45 en la Galería de Rectores, igual aquí en la Feria Internacional del Libro. Se va a presentar, digamos, la versión 2 del Seminario de Justicia. Este es el primero, Justicia y Prácticas Culturales. Y hablando de prácticas culturales, en relación con el tema de la justicia, el poder y la verdad, se presenta Justicia y Redes Sociales. Los esperamos, ya tienen ahí la información mis estudiantes, y bueno, quien esté interesado en participar, les esperamos por acá para seguir hablando de la justicia y las prácticas culturales. Les agradecemos mucho.